Era pasada la medianoche cuando Eleanor Hartley volvió a robarle al hospital. No buscaba dinero, buscaba láudano, buscaba quinina, frascos que, en las manos correctas, eran toda la diferencia entre un niño que amanece y un niño que no. Londres, 1819. En esta ciudad convivían dos clases de medicina. Una salvaba vidas, la otra salvaba solo a los que podían pagarla. Eleanor conocía esa línea mejor que nadie y había resuelto, con las manos y no con la boca, que el dinero no fuera quien eligiera quién vive y quién muere. Durante 4 años había estudiado el cuerpo humano en Guys Hospital, a escondidas, desde el fondo de las salas, mirando operar a hombres que sabían la mitad que ella. Le echaron el día que descubrieron su delito imperdonable, una mujer que se atrevía a curar con sus propias manos. Entonces se llevó su oficio a Southwark, el barrio donde la gente se moría callada porque no le alcanzaba para un médico. Abrió una botica y como a alguien como a ella no le vendían los remedios que salvan, empezó a entrar de noche al depósito del hospital, con un viejo pase que nadie se acordó en quitarle. 2 años robando, 47 personas que hoy siguen vivas y que sin ella estarían bajo tierra, hasta que un médico rico de Harley Street descubrió lo que hacía. Tenía el deber de entregarla. En cambio, se quedó despierto toda la noche con una sola pregunta que no le dejó dormir. ¿Cuál era el verdadero delito? ¿Que Eleanor robara para curar? ¿O un sistema que la obligaba a robar para que los pobres no se murieran? Esta no es una historia de una médica que cura el cuerpo. Es una historia de una mujer que arriesga su libertad, su nombre y hasta su corazón para responder una sola pregunta. Si la justicia vive en la ley o en el coraje de romperla, quédate hasta el final porque vas a tener que decidir junto a ella hasta dónde serías capaz de llegar para salvar una sola vida. Y no te olvides de seguirme. La botica de Townley Street olía a hierbas secas colgadas del techo, un aroma verde, terroso, que se le metía en la ropa y no se iba. Debajo de eso vivían otros dos olores, la esperanza y la desesperación. Los dos entraban por la puerta cada mañana, tomados de la mano. Eleanor molía corteza de sauce en su mortero. La piedra raspaba contra la piedra, un sonido áspero y parejo que llenaba el silencio. Lo hacía con cuidado, como siempre. Medía un poco por instinto y un poco por costumbre. Había pasado 23 años mirando trabajar a su padre, 10 años sola al frente de la botica. 4 años desde que el Guys Hospital la echó, solo por ser demasiado buena siendo mujer, y 2 años desde que empezó a robarles. La culpa nunca se iba del todo, la necesidad tampoco. Molía igual, con la muñeca cansada, porque parar nunca fue una opción. Señorita Hartley, era la voz de una mujer, apenas un hilo deteniéndose antes de cada palabra. Puedo volver más tarde si está ocupada. Eleanor levantó la vista. La señora Price estaba en la puerta. Se aferraba la mano en su hija, con los dedos rojos y agrietados de tanto lavar ropa ajena. Sara tenía 8 años. Los ojos le brillaban con ese brillo mojado de la fiebre. Estaba pálida, del color de la cera, y tosía, una tos que le retumbaba dentro del pecho pequeño, honda y húmeda, como si algo se moviera ahí adentro. Eleanor ya había oído esa tos antes. Sabía lo que les pasaba a los niños pobres con tisis. Se morían. Se le acercó la garganta un segundo, tragó y no dejó que el miedo le subiera a la cara. Los pacientes no necesitaban su miedo, necesitaban sus manos. Pase. Eleanor dejó el mortero. ¿Sara está peor? La señora Price asintió. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no llegó a soltar. La fiebre no le baja. No puede comer. Le di el jarabe que me dio la semana pasada, pero... Déjeme verla. Eleanor se agachó frente a la niña hasta quedar a la altura de sus ojos. Le apoyó la palma en la frente. La piel ardía, estaba seca y caliente como un ladrillo al sol. Escuchó cómo respiraba. Le costaba y sonaba mojado, un silbido leve al fondo de cada inhalación. Le miró los ojos, la garganta y las uñas. Revisó todo lo que había aprendido mirando sin rendirse, sin aceptar que una mujer no podía saber de esto. Era tisis. Recién empezaba, pero avanzaba. Sin remedios, la niña tenía semanas de vida, un mes quizá. Con remedios podía tener años. La certeza le llegó fría y clara, como siempre. Y detrás vino lo de siempre, la cuenta rápida de lo que tenía en el depósito y lo que iba a tener que robar.
Necesita descansar, dijo Eleanor, y cuidó que la voz sea firme, sin temblor que asustara a la madre. Descansar mucho y comer bien. Carne si puede conseguirla, leche, huevos. Fue hasta su mesa de trabajo y empezó a mezclar. Le voy a dar medicina para la tos. Lleva láudano, miel y unas hierbas suaves. Una cucharada cada 4 horas, ni más ni menos. Midió con cuidado. El líquido cayó en el frasco oscuro y espeso, atrapando la luz de la ventana en un brillo ámbar. El láudano venía de Guise Hospital. Lo había robado 3 semanas antes, una noche en que la lluvia golpeaba el techo del depósito con tanta fuerza que tapó el ruido de sus pasos y el guardia que dormía con la cabeza colgando. Era un delito, era necesario, las dos cosas a la vez. Ninguna cancelaba la otra. Señora Hartley, no puedo. La voz de la señora Price se quebraba a la mitad. El doctor me dijo que curarla costaba 2 libras. Yo no tengo. ¿Le pedí 2 libras? Son 3 chelines, y antes de que discuta, este es el precio de la medicina. Si no puede pagar todo ahora, me paga cuando pueda. 3 chelines. La señora Price la miró sin entender, como si esperara la trampa. Pero el doctor dijo, el doctor cobra lo que les pagan los ricos, yo cobro lo que cuesta la medicina. Eleanor le puso el frasco en la mano y cerró los dedos alrededor, con firmeza, para que no lo devolviera. Tráigala en una semana, antes si le sube la fiebre o si tose más. Cuando la puerta cerró detrás de ellas, algo en Eleanor se aflojó apenas. Meg Cooper salía del cuarto de atrás. Tenía 45 años, la mirada dura de quien había sido engañada demasiadas veces y desconfiaba de todo. Era el ayudante de Eleanor. 5 años atrás, Eleanor la había sacado de unas fiebres que ya le daban por perdida. Desde entonces, Meg le era fiel con una terquedad de perro guardián. Le dio una semana de láudano por 3 chelines. El tono de Meg era plano, sin subir ni bajar. Ese remedio es de hospital. Vale 10 veces lo que cobró. Entonces la señora Price hizo un buen negocio. Eleanor volvió a moler, y el raspado de la piedra tapó lo demás. Y usted perdió dinero. Meg fue al depósito y pasó los dedos por los estantes, contando los frascos con la vista. Nos estamos quedando cortas otra vez. Láudano, quinina, mercurio y el alcohol que usa para las amputaciones. Las manos de Eleanor se detuvieron sobre el mortero. ¿Qué tan cortas? 2 semanas, 3 si cuidamos. Eleanor bajó la vista a sus dedos manchados. Eso quería decir otro viaje al Guise Hospital. Otra noche entrando al depósito. Otro riesgo. El riesgo de que alguien lo notara, de que investigara, de que siguiera el rastro hasta ella, la ayudante caída en desgracia, que debió quedarse tranquila en su lugar. Otro delito para salvar vidas que los médicos no querían atender. Yo me encargo. Eleanor siguió moliendo como si el gesto pudiera espantar el miedo. La semana que viene. Meg se quedó callado un momento. Cuando habló, la voz salió más baja. Algún día la van a atrapar. Lo sé. Y la van a colgar o la van a mandar lejos. Como sea, usted ya no va a estar. Y toda esta gente que salva se va a morir igual porque no va a haber nadie para curarla. Eleanor tragó. Esa idea le dolía más que la horca. Eso también lo sé. Guardó la corteza molida en un frasco y lo tapó con más fuerza de la necesaria. Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Dejar morir a Sarah Price por miedo a que me atrapen? ¿Que Thomas Fletcher pierda la mano por una infección porque no quise robar alcohol para limpiársela? Miró a Meg de frente. Dígame usted, ¿qué otra cosa hago? Meg le sostuvo la mirada un segundo, después la bajó. No tenía la respuesta, Eleanor tampoco, y por eso la pregunta ardía tanto. La campanita de bronce sonó a la puerta soltando una nota clara. Entró un caballero, bien vestido, buen abrigo. Sombrero caro, sin una mancha de barro pese al lobo de la calle. No encajaba en Tunley Street, y menos en la botica de Eleanor. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Eleanor habló con calma, pero cada músculo se le puso alerta. Necesito algo para el dolor de cabeza. Sonrió apenas. Tiene una buena facha y ojos grises tranquilos, que se paseaban por todo y parecían notar más de lo que decía. Un remedio, algo que funcione. Eleanor lo miró de arriba abajo. No era de sus clientes de siempre, pero una moneda era una moneda. Tintura de corteza de sauce o matricaria, si quiere algo más suave. Corteza de sauce. Mientras ella la preparaba, él recorrió la botica con los ojos, reparó en los estantes bien surtidos
en el pulso firme con que ella medía, en los libros de medicina gastados de tanto abrirlos. Está usted muy bien surtida para una botica de Southwark. Algo se tensó en el pecho de Eleanor, una cuerda que se pulsó a virar, pero no dejó que la cara le delatara. Me tomo mi trabajo en serio. Se nota. Él tomó el frasco y dejó caer sobre el mostrador más monedas de lo que valía. El metal repicó contra la madera. Un talento como el suyo es raro, y más todavía es tener valor para usarlo cuando la ley lo prohíbe. A Eleanor se le heló la sangre, sintió el frío bajarle por los brazos hasta las puntas de los dedos. No sé de qué habla. ¿No? La sonrisa de él era pícara, pero no había crueldad en ella. Entonces quizá no es tan buena como pensé. Se tocó el ala del sombrero. Buen día, señora Hartley. Se fue antes de que ella pudiera contestar. La campanita volvió a sonar y la puerta se cerró, y él ya no estaba. Meg apareció a su lado. ¿Quién era ese? No lo sé. Eleanor bajó la vista. Las manos siempre tan firmes le temblaban apenas sobre el mostrador. Alguien que sabe demasiado. Esa noche, sola en la pieza de arriba, Eleanor bajó al depósito con una vela. La llama temblaba y hacía bailar las sombras de los frascos contra la pared. Contó lo que tenía. Láudano alcanzaba para 2 semanas y lo cuidaba. Quinina quedaba poca y pronto llegarían las fiebres del verano. Mercurio para los obreros que no podían pagar médico, casi nada. Del fondo del cajón sacó el pase de asistente de Guys Hospital. El cartón estaba gastado en los bordes de tanto pasarlo entre los dedos. El que se olvidaron de quitarle cuando la echaron. El que todavía la dejaba entrar a los depósitos si iba con cuidado y muy tarde y estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Llevaba 2 años arriesgándose. Hasta ahora la suerte le había acompañado. Pero la suerte siempre se acaba. Y esa noche, con las palabras del caballero todavía dándole vueltas, Eleanor sintió por primera vez que la suya empezaba a agotarse. Pasaron 3 días. El caballero de ojos grises no volvió, pero Eleanor no lograba sacárselo de la cabeza. Cada vez que la campanita sonaba, levantaba la vista esperando encontrarlo de nuevo, con esa sonrisa que sabía demasiado. No fue él quien volvió. Fue un martes por la tarde, con la botica llena. Eleanor molía, medía y atendía sin parar, y en medio de todo eso sintió que la miraban, no desde el banco de los pacientes, desde afuera. Levantó la vista. Del otro lado del vidrio había un hombre parado en la vereda, abrigo caro, maletín de médico en la mano. Llevaba ahí un buen rato, quieto, mirándola trabajar, no como quien espera su turno, como quien toma nota. Un médico en Southwark, plantado frente a su puerta. Los médicos no venían a Southwark, y si venían no era para nada bueno. Siguió atendiendo, pero las manos le pesaban el doble. Midió el jarabe de un anciano 2 veces para no equivocarse. Le revisó la garganta a un niño sin registrar lo que veía. Todo el tiempo lo sentía ahí, del otro lado del vidrio, sin apuro, como si tuviera la tarde entera para dedicársela a ella. Y al fin, el hombre empujó la puerta. El murmullo de la sala siguió igual, pero Eleanor se le tensó cada músculo en la espalda. Lo miró de reojo, sin soltar el mortero. ¿Está enfermo, señor? ¿O cree que si se queda parado en mi botica se va a curar solo por estar cerca? Le salió más filoso de lo que quería. El miedo le hacía eso a la lengua. Al hombre se le escapó media sonrisa, y él mismo se la borró. Quiero hablar con usted, a solas. No hablo de mis pacientes con desconocidos. Soy el doctor James Thornhill. Atendí a Thomas Fletcher el mes pasado. El nombre le cayó como una piedra en el estómago. Fletcher, la mano aplastada, el laudo en el hospital con su etiqueta prolija. A Eleanor se le borró de golpe la expresión de la cara, y pidió en silencio que él no la hubiera notado. Ya veo. Espere, por favor. Terminó con los pacientes que quedaban. Se tomó más tiempo de lo necesario, ganando segundos, ordenando la cabeza. Cuando la sala se vació, apartó la cortina de tela gastada y lo hizo pasar al cuarto de atrás. Meg no se movió, se quedó plantada cerca, sin disimular que lo vigilaba. ¿Quiere que me quede, Eleanor? Una testigo, con una mano cerca de la puerta. Eleanor lo pensó apenas un segundo. Está bien, Meg. Meg salió, pero dejó la cortina medio corrida. Eleanor se cruzó de brazos. Era una defensa pobre contra un hombre que, con una sola carta, podía mandarlo a la horca, pero era la única defensa que tenía a mano. ¿Qué necesita, doctor Thornhill? Él levantó un frasco.
Ella lo reconoció antes de leer la etiqueta. Eran de los suyos. Thomas Fletcher me mostró esto. Dijo que se lo dio a usted. Soy boticaria. Le doy medicina a la gente. Esta medicina lleva cosas que usted no debería poder conseguir. La voz de él era baja y pareja sin apuro. Láudano de hospital, mercurio. Estas cosas no llegan a las boticas por los caminos normales. Eleanor se obligó a no mover un músculo de la cara, pero tragó, y por cómo él bajó los ojos a la garganta, supo que lo había visto. ¿De dónde sacó estos remedios? ¿Vino a arrestarme o va a hacerme perder más tiempo? Vine a entender. ¿Hace cuánto que roba del Guis Hospital? Ahí estaba, dicho en voz alta, en su propio cuarto de atrás. El pánico y la rabia le subieron juntos. Eleanor eligió la rabia, era lo más útil. ¿Robar? Yo salvo vidas, que es más de lo que hacen ustedes, los médicos ricos. Yo salvo vidas. Salvo las vidas que pueden pagar. La voz le bajó hasta el hielo. ¿Cuándo fue la última vez que atendió a un obrero de fábrica? ¿A un cargador del puerto? ¿A una niña cuya madre no puede pagarle? Atiendo casos de caridad. De vez en cuando le queda cómodo, cuando lo hacen sentir buena persona. Y un paso hacia él, y el enojo le encendió las mejillas. El resto del tiempo, gente como Thomas Fletcher se moriría, porque no puede pagar al doctor Thornhill. Pero la delincuente soy yo, la que roba soy yo. Es robar, es propiedad del hospital. Propiedad que el hospital tira a la basura mientras los niños mueren en la calle. Eleanor cerró los puños a los costados. Llámelo como quiera, pero mientras me juzga, acuérdese de una cosa. Cada día que yo pase presa es otro día que la gente como Thomas se muere, porque no queda nadie que la atienda. Esperó el golpe, la amenaza, el nombre del alguacil. No llegó. El doctor abrió la boca para discutir y volvió a cerrarla, con la vista clavada en el frasco que tenía en la mano. Fuera lo que fuera que había venido a buscar, ella acababa de quitárselo. ¿Terminamos, doctor? Elnor le sostuvo la mirada, buscando la sentencia en su cara. No la encontró. Encontró algo mucho más raro en un hombre como él. La duda. Podría denunciarla. Debería denunciarla. Pero no lo va a hacer, porque sabe que tengo razón. Solo que no tiene el valor de admitir que el sistema del que usted vive está podrido. El doctor no contestó. Se dio media vuelta y salió, y la campanita marcó su ida. Eleanor se quedó agarrada al borde de la mesa hasta que volvió el aire al cuerpo. Había ganado la discusión. No entendía por qué eso no la tranquilizaba en absoluto. Eleanor oyó el golpe en la puerta 2 horas después de cerrar. Estaba en el cuarto de atrás, preparando los remedios del día siguiente. Una vela de cebo ardía sobre la mesa y llenaba el aire de olor grasoso. Meg ya se había ido a su casa. Afuera las calles estaban negras y calladas, de ese silencio que en Southwark solo trae problemas. Ningún paciente venía a esa hora. Tomó el cuchillo que guardaba junto a la mesa. El mango de madera se le acomodó en la palma. Se acercó a la puerta despacio, pisando suave. Por el vidrio lo reconoció. El doctor James Thornhill. El abrigo caro con gotas de niebla brillándole en la lana. El maletín colgado de la mano. Se lo veía incómodo, cambiando el peso de un pie a otro, y al mismo tiempo decidido. Eleanor abrió la puerta apenas una rendija. El aire frío se coló por el hueco. Ya cerré. Lo sé, ¿puedo pasar? ¿Viene a arrestarme? Vengo a hablar, por favor. Contra su buen juicio, Eleanor se hizo a un lado. Cerró con llave detrás de él, y el chasquido del cerrojo sonó fuerte en el cuarto vacío. Dejó el cuchillo cerca, sobre la mesa a la vista de los dos. James recorrió la botica con la mirada. Las hileras ordenadas de remedios, los libros de medicina, el cuaderno donde ella anotaba a cada paciente con nombre y fecha, letra apretada. Estuve pensando en lo que me dijo, sobre que el sistema estaba podrido, sobre que los pobres mueren mientras los ricos pagan cosas que no necesitan. Y tiene razón. Eleanor estaba lista para muchas cosas. Un insulto, una amenaza, un policía detrás de la puerta. Para esas dos palabras no. Se quedó sin respuesta preparada. ¿Razón en qué? En todo. El sistema es injusto. Usted salva vidas que los médicos ignoran. Lo que hace es... Hizo una pausa, buscando la palabra. Necesario. Entonces me va a denunciar con la conciencia tranquila. Esta misma noche me senté a escribir esa carta. Apenas salí de su gótica. Bajó la vista un momento. Llegué hasta la primera línea y solté la pluma.
En lugar de terminarla, crucé el río para venir hasta acá. Volvió a mirarla. Quiero ayudarla. Eleanor se rió. Fue una risa corta y seca, sin nada de alegría. ¿Ayudarme a robar? ¡Qué noble, doctor! Puedo conseguir remedios de forma legal. James dejó el maletín sobre una silla. Donaciones del hospital. Pedidos profesionales. Cosas que puedo pedir desde mi consultorio. Tengo contactos que usted no tiene. Puertas que a usted no le abren. ¿Por qué haría eso? Porque usted tiene razón. Hay gente muriendo que no debería morir. Y yo puedo ayudar. Le sostuvo la mirada sin apartarla. Y también porque Thomas Fletcher no le amputó la mano cuando cualquier otro cirujano del hospital le habría cortado sin pensarlo. Se la salvó. Hueso soldado derecho, piel cerrada sin infección. Esa no es suerte, señorita Hartley, es técnica y la está gastando en robar, cuando podría atender al doble de gente si tuviera remedios seguros. Eleanor lo estudió. Podría ser un anzuelo, un plan para hacerla hablar y juntar pruebas. ¿Y usted qué quiere a cambio? Déjeme trabajar con usted, atender a pacientes aquí, aprender cómo cura con tan pocas cosas. A cambio yo traigo los remedios, le enseño técnicas nuevas y le ayudo a crecer. No necesito su caridad. No es caridad, es una sociedad. La voz de James salió firme, sin ruego. Usted tiene una habilidad que nunca vi fuera de una universidad. Yo tengo recursos y estudios que usted no pudo tener. Juntos ayudaríamos a mucha gente más que cada uno por su lado. ¿Y cuando se aburra de jugar al médico de pobres? ¿Cuando vuelva a su consultorio de ricos y me deje sin nada? No voy a hacer eso. Usted no lo sabe. Tiene razón, no lo sé. James abrió el maletín y sacó una carpeta de cuero. Pero sé que ayer le cobré 5 guineas a una señora que no tiene nada más que aburrimiento y demasiado tiempo libre, y que a 10 calles de mi consultorio hay niños muriéndose de tisis por no poder pagar 3 chelines. Ya no puedo seguir en Harley Street curando males que no existen mientras eso pasa en Southwark. Y sé que usted cura mejor. Abrió la carpeta y le mostró las páginas cubiertas de anotaciones. Que casi todas las salas del hospital. Sus diagnósticos aciertan, sus tratamientos funcionan. Usted es una médica brillante, solo le falta el nombre. Eleanor bajó la vista a las notas. Reconoció sus propios casos, anotados con la letra de él. Los había estudiado, los había tomado en serio. Nadie hacía eso. Sintió un calor incómodo subirle por el cuello, mitad orgullo, mitad desconfianza. Sí acepto, dijo despacio, midiendo cada palabra. Lo hacemos a mi manera. Esta es mi bótica, mis pacientes, mis reglas. De acuerdo. Y si intenta cambiar como trabajo, o mandarme, o tratarme como si supiera más porque tiene un título, me voy. James apenas sonrió. Aunque creo que voy a aprender más de usted que usted de mí. Eleanor quería discutir. Quería mantener los muros bien arriba, como los había mantenido durante años, pero estaba cansada hasta los huesos. Llevaba mucho tiempo robando de noche, contando frascos que no alcanzaban, peleando sola cada madrugada. Ya no le quedaba fuerzas para pelearlo también a él. Está bien, probemos, pero la primera vez que se haga el superior, la primera vez que me trate como una boticaria que tuvo suerte, me echa, entiendo. Se dieron la mano para cerrar el trato. La de él era grande y tibia, y sostuvo la de ella un segundo más de lo necesario. A Eleanor se le apuró el pulso en la muñeca, y odió que su cuerpo la traicionara así. ¿Cuándo empezamos? Preguntó y soltó la mano. Mañana. Traigo el primer cargamento por la tarde, después de cerrar mi consultorio. En las 2 semanas siguientes, James Thornhill se volvió parte de la óptica, tan parte como los frascos y la campanita. Llegaba cada tarde, cuando la luz ya caía, después de cerrar Harley Street. Traía los remedios en el maletín. Láudano, quinina, mercurio, instrumentos que Eleanor solo había visto de lejos y soñado cómo usar. Pinzas relucientes, agujas finas, un bisturí de acero pulido que cortaba limpio y sin trabarse. Vendas limpias, antisépticos, cosas que le cambiaron por completo la forma de atender. Al principio los pacientes se confiaban. Un médico elegante en Southwark lo miraban de reojo con sospecha, pero James se ganó su respeto. Era bueno, se le notaba en cómo miraba una herida, en el pulso al cortar, en la voz baja cuando hablaba de los niños asustados. Y era respetuoso. En la bótica dejaba que Eleanor mandara. Le pedía la opinión y esperaba la respuesta. La escuchaba cuando ella explicaba un tratamiento, con la cabeza ladeada, atento. Nunca la miró por encima del hombro, nunca actuó como si el título lo hiciera mejor. Él no esperaba arrogancia. Tenía las uñas afiladas, listas para pelarlas.
En cambio, encontró talento, curiosidad y respeto de verdad. Y no sabía qué hacer con eso. Era como empujar una puerta que creía trancada y descubrir que cedía sola. Encontraron un ritmo. James veía los casos difíciles con sus estudios. Eleanor armaba los tratamientos con su ingenio para mezclar remedios. Esa mañana que había aprendido a estirar lo poco que tenía, haciendo medicina con lo que hubiera a mano. Él operaba mejor, ella inventaba mejor mezclas. Los dos lo notaban y ninguno lo decía. Se enseñaban uno al otro, con desconfianza al principio, con ganas después. Una tarde atendieron a un obrero de puerto con la mano aplastada, parecía la de Thomas Fletcher. Trabajaron pegados, casi sin hablar, adivinándose los gestos. James operó, preciso y cuidadoso, cortando lo justo. Eleanor preparó el antiséptico, cortó las vendas a la medida y armó una mezcla para el dolor que aguantaría todo el tiempo de la curación. ¿Dónde aprendió anatomía?, preguntó James mientras pasaba el hilo por la piel. En Guy's Hospital. Miré cada operación a la que me dejaban acercarme. Leí cada libro que pude. Algunos los saqué de la biblioteca de noche y los devolví antes del amanecer. Eleanor le alcanzó la otra aguja enhebrada. Me aprendí de memoria el tratado de anatomía en 6 meses. Usted debió ser médica. Debió ser no es lo mismo que la dejaron ser. James se detuvo a mitad de una puntada, levantando la cabeza y la miró. No, no es lo mismo. Y eso es una injusticia. La ley no opina igual. Entonces, la ley está equivocada. Volvió a inclinarse sobre la herida. Usted diagnostica mejor que en mitad de los médicos con los que estudié en Edimburgo. Sus tratamientos son más complejos. Sus pacientes se curan más. Lo único que le hace falta es un papel que diga que unos hombres le dieron permiso. Eleanor sintió que algo se soltaba en su pecho, un nudo viejo que llevaba años apretada. Había pasado esos años sintiéndose despreciada, ignorada, oyendo de mil maneras que por ser mujer no servía para la medicina. Y ahí estaba, un hombre con todos los títulos que ella le negaron, diciéndole sin dudarlo que era mejor que los tenían. Le costó hablar. Gracias, dijo por fin muy bajo. No es amabilidad, es la verdad. Terminaron la operación en silencio tranquilo, de esos que no incomodaban. Más tarde, ya con el paciente descansando en el cuarto de recuperación, se sentaron a comer algo que Eleanor había preparado. Pan del día anterior con la corteza dura, un pedazo de queso, cerveza tibia en 2 jarros distintos. Nada parecido a las cenas elegantes de James. Esto es mejor que cualquier cena en mi club, dijo él y masticó el pan duro sin quejarse. Su club seguro que no sirve pan de ayer. Justamente, sonrió James. Mi club sirve 6 platos que nadie necesita, mientras hablan de política que solo les importa a ellos. Esto, señaló la botica, el paciente que dormía, los remedios que habían hecho juntos. Esto importa. Eleanor lo estudió por encima del jarro. Llevaba 3 semanas viniendo. Ella esperaba cada tarde que se le pasara la novedad, que un día no apareciera, que se acordara de que su lugar estaba en Harley Street con sus pacientes ricos y su vida limpia. Pero cada día parecía sentirse más en casa que esas paredes. ¿No lo extraña?, preguntó ella. Su consultorio, sus colegas, la vida que tenía. Extraño el respeto, que me saluden por la calle. James se quedó callado un momento mirando el jarro. Pero no extraño el vacío, esa sensación de estar tirando mis estudios a la basura. Levantó la vista hacia ella. Acá me siento un médico, como si de verdad estuviera curando, como si importara. Usted importa en Harley Street. Necesitan a alguien, a cualquiera con título y ganas de cobrar caro. No me necesitan a mí. Hizo una pausa. Pero Sarah Price la necesita a usted. Thomas Fletcher la necesitó. Los que vienen acá necesitan a alguien que los mire como personas que valen la pena salvar. Y eso es... ¿Qué? Eso es lo que debería ser la medicina, lo que yo creía que era cuando estudiaba en Edimburgo, antes de aprender que en realidad se trataba de dinero, de estatus y de mantener cada uno en su lugar. Eleanor sintió el último muro ceder. Él no estaba jugando a ser pobre por una tarde. No fingía caridad para sentirse bien. De verdad creía lo mismo que ella, que la medicina es para curar, no para hacer dinero. Y descubrir eso le dio miedo, un miedo distinto, más peligroso del que la horca. 3 semanas después, todo se hizo pedazos. Empezó con una carta. La trajo un mensajero del hospital a la botica a plena luz del día. Sello era rojo brillante. Membrete de Guys Hospital. A Eleanor le temblaron las manos al romper el sello. El papel crujió entre sus dedos. Señora Harley, notamos que faltan varios remedios de nuestro depósito. Las fechas coinciden con su antiguo trabajo.
y con su pase de acceso. Le pedimos que vengan cuanto antes al Guy Hospital para hablar de esto. Doctor William Ashford, jefe del hospital. ¿Qué pasa? James acababa de llegar con los remedios de la tarde. Eleanor le pasó la carta sin decir nada. Vio cómo la cara de él perdía el color a medida que leía. Lo saben, lo sospechan. La voz de Eleanor salió más firme de lo que ella se sentía. Todavía no tienen pruebas, pero están investigando. Y cuando investiguen, hay que esconderlo todo, que parezca que conseguiste las cosas por vías legales. James, la voz de Eleanor bajó, cansada de golpe. Tienen registros de acceso, saben cuándo entré al depósito, tienen listas de lo que había. Si investigan en serio lo van a encontrar. Y me van a encontrar a mí. Entonces, los convencemos de que no fue robo, de que tenías permiso, de que no tenía permiso, fue robo, robo de verdad, de los que te llevan a la horca. Se dejó caer en la silla, de golpe, como si le fallaran las piernas. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Solo tenía la esperanza de... no sé de qué. James se arrodilló junto a la silla, quedando debajo de ella, buscándole los ojos. Tiene que haber una manera. Voy a hablar con el doctor Ashford. Le explico que los remedios eran necesarios, que estaba salvando vidas. No le va a importar, a la ley no le importa la necesidad, le importa la propiedad, y yo robé la propiedad. Entonces declaro que yo te di los remedios, que yo te di el permiso. No puedes, no lo hiciste, y mentir solo te va a hundir a ti también. Eleanor le tomó la cara para obligarlo a escuchar. James, si descubren que me ayudaste, vas a perder tu licencia, tu prestigio, todo lo que construiste. Tienes que apartarte, ahora, antes de que... No. ¿Qué? No, no me vas a apartar. No te voy a dejar sola en esto. La voz le salió ronca, pero sin una duda. Somos socios. Esto lo hicimos juntos. No es cierto. Yo robé durante 2 años antes de conocerte. Este es mi delito, mi castigo. No te voy a arrastrar conmigo. No me arrastraste. Yo elijo. James le tomó las manos, las que ella todavía tenía sobre su cara, y se las bajó apretándolas. Eleanor, pasé casi 3 meses trabajando contigo. Aprendí de ti, viendo lo que la medicina debería ser. No me voy a alejar de eso, de ti. A Eleanor se le cerró la garganta y le costó tragar. Podrían arrestarme, mandarme a Australia. Tal vez nunca vuelva. Entonces voy a pelear para que eso no pase. ¿Cómo? La prueba es clara, robé. No hay defensa. Entonces hacemos que vean por qué robaste, que vean el sistema que te obligó, que elijan castigar a la mujer que curó niños moribundos o preguntarse por esos niños que necesitaban ser curados. Eleanor quería creerle, quería con todas sus fuerzas pensar que la justicia podía ser tan simple, pero había pasado años viendo la ley mirar para otro lado. Antes los pobres, proteger a los ricos y sostener el sistema que mataba gente como Sarah Price mientras salvaba gente como Lady Pemberton. Eso es ingenuo. Puede ser, James le apretó los dedos, pero huir es para dejar que ellos ganen. Es admitir que lo que hiciste estuvo mal, y los dos sabemos que no. Estuvo mal, robé. Salvaste vidas. Las dos cosas pueden ser ciertas. Entonces, hagamos que vean las dos. Se puso de pie y le ayudó a levantarse. Tenemos tiempo antes de responder esa carta. Usémoslo, preparemos el caso, anotemos cada paciente que salvaste, cada tratamiento que diste. Mostrémosles qué hiciste con los remedios que dicen que robaste. Eleanor lo miró un largo rato, sin contestar. Afuera, un carro pasó traqueteando sobre los adoquines y se perdió calle abajo. Sabía lo que le convenía decir, que se fuera, que se cuidara, que salvara su carrera antes de que fuera tarde. Pero había peleado sola durante tanto tiempo, y tener a alguien parado a su lado le entibiaba algo que llevaba años helado. Peligroso, seguramente tonto. Está bien, dijo. James sonrió, y la sonrisa le cambió toda la cara. Después, sin pensarlo, se inclinó y la besó. Fue corto, lo sorprendió a los dos. Él se apartó enseguida con los ojos muy abiertos. Perdón, no debí. Eleanor le agarró las solapas del abrigo y lo besó antes de pensarlo. Ya tenía las manos en su nuca cuando la cabeza le avisó de todo lo que había malo en eso. Cuando se separaron, los dos respiraban rápido. Esta es una idea terrible, dijo Eleanor todavía agarrada del abrigo. Seguramente la peor que tuve en mi vida. Es el peor momento para... Lo sé. James le tomó la cara entre las dos manos con cuidado. No me importa. No sé bien cuándo dejó de ser por los pacientes, solo sé que hace rato vengo solo por ti.
Si vamos a enfrentar todo esto, y quizás la cárcel, prefiero hacerlo con la verdad de frente. ¿Estás enamorado de mí? Sí, lo dijo sin adornos, y esa sola palabra le tembló un poco en la voz. Eleanor sabía que debía pensar en la investigación, no en la boca de un hombre que podía perderlo todo por conocerla. Lo besó igual. Yo también te amo, dijo con la boca todavía cerca a la de él. Y me parece una pésima noticia para los dos. ¿Por qué pésima? Porque un hombre con tu apellido no debería andar arriesgando la cárcel por una boticaria con antecedentes. Le pellizcó la solapa del abrigo. Pero acá está. Acá estoy. Lo tomo como un halago. Se abrazaron en la botica a oscuras. La vela ya se había consumido casi hasta el final. Estaban rodeados de las pruebas de su delito, sabiendo que el día siguiente podía traer el desastre. Pero esa noche era de ellos. Deberíamos prepararnos, dijo James al final sin soltarla. Anotar todo, armar el caso. Mañana. Esta noche solo quiero... No terminó la frase. ¿Qué? Esto, no tener miedo. No pensar en lo que viene, solo estar acá, contigo. Subieron la escalera angosta hasta la pieza de arriba. Afuera quedaba el hospital, la carta y todo lo que podía salir mal. Nada de eso cruzó por la puerta esa noche. La defensa empezaría con el sol. Todavía faltaba para el sol. 3 días después, Eleanor y James entraron juntos al Guys Hospital. El doctor William Ashford los esperaba en su oficina, sentado detrás de un escritorio ancho y ordenado. Serio, anciano, un jefe de hospital que había pasado 30 años haciendo cumplir las reglas y se le notaba en la boca apretada. Señorita Hartley, doctor Thornhill, se sorprendió a ver a James. Las cejas se le levantaron un instante. No lo esperaba usted, doctor. La señorita Hartley, que es mi colega, vine a apoyarla. Ashford entrecerró los ojos. Ya veo, siéntese, por favor. Se sentaron. Las manos de Eleanor descansaban quietas sobre su falda, obligadas a la calma. La rodilla de James se apoyó contra la de ella por debajo del escritorio, un apoyo callado que solo ellos sabían. Ashford abrió una carpeta. Señora Hartley, nuestros registros muestran que faltan remedios desde hace 2 años. Láudano, quinina, mercurio, instrumentos, y las fechas coinciden con sus antiguos horarios de acceso, de cuando trabajaba aquí. Ya veo. Eleanor habló con calma, la misma calma que usaba con los pacientes graves. Además, los informes de seguridad dicen que su viejo pase se usó para entrar a los depósitos 17 veces en los últimos años, fuera de horario, cuando no había nadie autorizado. No niego haber usado mi pase para entrar a los depósitos. Ashford parpadeó. No esperaba eso. ¿Admite el robo? Admito que tomé remedios que el hospital estaba tirando mientras la gente moría en la calle. Le usé para salvar vidas. 47 casos, todos anotados. Niños con tisis, obreros con heridas graves, madres con fiebres después del parto. Todos vinieron a este hospital y los echaron porque no podían pagar. Eso no tiene nada que ver con el robo. James se inclinó hacia adelante. Tiene todo que ver. La señorita Hartley vio una falla grave en el sistema y la arregló. El hospital acumula remedios mientras los pobres mueren. Ella los repartió para salvar vidas, pero aún así robó propiedad del hospital. Para evitar muertes que se podían evitar, James sacó la carpeta que habían preparado juntos y la apoyó sobre el escritorio. Acá hay 47 historias, nombres, enfermedades, tratamientos, resultados. Cada uno de ellos vivió gracias a la señorita Hartley. Cada uno habría muerto sin ella. Ashford hojeó la carpeta, pasó las páginas despacio. Su cara no se movió. Doctor Thornhill, me sorprende verlo metido en esto. No estoy metido en el robo. La señorita Hartley actuó sola antes de conocerme. Pero pasé 3 meses trabajando con ella. Revisé su forma de trabajar, sus diagnósticos, sus tratamientos. Es la mejor persona que vi curar fuera de la universidad. Es boticaria, no médica. Es médica en todo menos en papeles. Acierta más que la mayoría de las salas de este hospital. Opera con precisión. Sabe muchísimo de remedios. Lo único que le falta es el permiso de unos hombres para hacer lo que ella sabe hacer. Ashford se le apretó la mandíbula hasta marcarse. La ley es clara. Ella robó, no importa por qué. Es un delito. Entonces, la ley es injusta. La voz de James se puso dura como piedra. Y estamos dispuestos a decirlo en público, en un juicio, con sus 47 pacientes contando lo que ella hizo, yo incluido, hablando de lo buena que es, con la lista de cada persona que ese hospital echó y de que después fue con ella y se salvó. El silencio se estiró. ¿Me está amenazando, doctor Thornhill?
Le estoy diciendo la verdad. Puede llevar a un juicio a la señorita Hartley, pero si lo hace, lo haremos público. Todos los diarios de Londres van a hablar de la mujer que salvó 47 vidas con remedios que el hospital tiraba. Cada familia va a declarar. Y la gente va a decir, ¿fue una delincuente o hizo lo que el hospital debió haber hecho desde el principio? Ashford lo miró fijo, primero a uno y después al otro. ¿Arruinaría su carrera por esto? Mi carrera no vale nada si se construye sobre ver morir a la gente. James buscó la mano de Eleanor y la tomó sobre el escritorio a la vista. Estamos listos para el juicio. ¿Está listo usted para lo que ese juicio va a mostrar de este hospital? Más silencio. Ashford dejó de mirar a James y clavó los ojos en Eleanor. ¿Sabía lo que arriesgaba? Sí. ¿Y lo hizo igual? Sí, porque había niños muriendo, y yo sabía cómo salvarlos. Lo único que me faltaba eran remedios, así que los tomé. Eso es robo. Sí, lo es. Eleanor le sostuvo la mirada sin pestañear. Pero es un robo que salvó vidas, y lo volvería a hacer. Porque Sarah Price está viva, Thomas Fletcher puede trabajar, Martha Green no murió en el parto. Sus vidas importan, cada una de las 47 vidas importa, aunque la ley diga que no importan lo suficiente. Ashford cerró la carpeta despacio. Se quedó callado un largo rato, mirando la tapa cerrada. Señorita Hartley, tengo que informar esto al juez. No me queda de otra. Las pruebas son claras. Usted admitió el robo. Va a haber consecuencias. A Eleanor se le cayó algo en el estómago. A su lado, James se puso rígido. Pero Ashford tomó una hoja y mojó la pluma. Puede dejar constancia de que los remedios se usaron para curar, de que hubo pacientes que se salvaron, de que usted no ganó ni un centavo. El juez decidirá qué significa esto ante la ley. No era perdón, pero tampoco era una condena. Era una rendija de luz en una puerta que Eleanor creía cerrada del todo. Gracias, dijo bajito. Cuando salieron del hospital, caminando de vuelta hacia Southwark, James le tomó la mano en plena calle, sin importarle que los vieran. Sabíamos que esto iba a pasar. Lo sé, pero saberlo y vivirlo no es lo mismo. Lenore caminó un trecho en silencio. James, todavía tienes tiempo. Apártate. Diles que yo te engañé. Salva tu carrera. No. Tu licencia. No vale si no puedo curar como se debe. Se detuvo en medio de la vereda y la miró de frente, tomándole de los brazos. Eleanor, dije en serio lo de adentro. Mi carrera, si se apoya en ignorar a los pobres, no vale nada. Prefiero perder la licencia peleando por algo que importa que quedarme callado. Vas a perderlo todo. Tal vez, o tal vez ganemos y les mostremos que el sistema está podrido y los obliguemos a cambiar. Eso es ingenuo. No dejas de decir eso. James dejó escapar una sonrisa cansada. Pero sigues peleando igual. Porque soy tonta. No, eres valiente. Crees que la medicina es para curar, no para hacer dinero, y no aceptas que unas vidas valgan menos que otras. La besó apenas en la frente. No te voy a dejar sola en esto, pase lo que pase. Eleanor se apoyó contra su pecho, ahí en la calle, y escuchó el latido debajo de la lana del abrigo. Se permitió creer, solo por un momento, que quizá la justicia era posible, que quizá la verdad pesaba más que la ley. Seguramente ingenuo, seguramente perdió de antemano, pero por primera vez en años, cuando cruzó la puerta de la botica no la esperaba en silencio. James caminaba a su lado. La oficina del juez olía a madera vieja y a papel guardado, y debajo algo más antiguo todavía, a leyes que nunca habían mirado a la gente como Eleanor a los ojos. Eleanor estaba sentada al lado de James, muy derecha, con la mano entrelazada sobre la falda para que no se le notara el temblor. El doctor Ashford estaba enfrente, con su informe apoyado delante, escrito con letra prolija. El juez, anciano y seco, dueño absoluto de la sala, revisaba los papeles con lentitud que a Eleanor le raspaban los nervios. Señorita Hartley, levantó la vista por encima de los anteojos. Se le acusa de robar al Louis Hospital, de sacar remedios durante 2 años. ¿Niega los cargos? No, su señoría. El juez se detuvo con la pluma en el aire. ¿Admite el robo? Admito que tomé remedios. No admito que fuera un robo en lo moral. El hospital tiraba esos remedios mientras la gente moría. Yo lo usé para salvar vidas. La ley no distingue entre robar por dinero y robar por caridad, dijo la palabra como si tuviera mal gusto en la boca. James se inclinó hacia adelante en la silla. Su señoría, si me permite. La señorita Hartley salvó a 47 vidas con esos remedios. Pacientes que el hospital rechazó, niños con tisis, obreros con miembros aplastados, madres con fiebres después del parto.
Todos vinieron al Guis y los echaron porque no podían pagar. Doctor Thornhill, el juez habló seco y cortante. Usted es un médico respetado. ¿Por qué se mete en esto? Porque la señorita Hartley es la mejor persona que vi curar en mi vida. Diagnostica, trata y opera mejor que este hospital. La única razón por la que trabaja en una botica y no en una sala es porque los médicos no aceptan una mujer sea capaz. Eso no tiene nada que ver con el robo. Tiene todo que ver. La obligaron a robar porque el sistema no la dejaba ejercer. Y ese mismo sistema la negaba la atención a los pacientes. Ella arregló dos injusticias al mismo tiempo. El juez giró la cabeza hacia el doctor Ashford. ¿Es cierto? ¿Echaron a pacientes? Ashford se removió en la silla. La madera crujió bajo él. El Wyss Hospital tiene poco dinero para la caridad. No podemos atender a todos. Hay que elegir a quién. Elegir según quien pueda pagar, dijo Eleanor en voz baja pero clara. No según quién está más grave. Así funcionan los hospitales, señorita Hartley. Curar cuesta dinero. Hay que pagar al personal, comprar remedios. No podemos atender gratis a todo el mundo. Entonces tiran esos remedios mientras la gente muere. A Eleanor se le endureció la voz y sintió el calor de la rabia subirle en la cara. Vi sus depósitos, doctor Ashford. Láudano vencido con el líquido turbio de tan viejo. Instrumentos juntando polvo en un rincón. Vendas manchadas de humedad arruinadas. Mientras los niños en Southwark mueren de cosas que se pueden curar. Es exactamente así. James sacó un cuaderno de cuentas y abrió sobre el escritorio del juez. Revisé los registros del Wish Hospital. Se desperdicia muchísimo. 1 de cada 10 frascos de láudano se vence sin usar. 1 de cada 7 instrumentos junta polvo en algún lugar. Mientras tanto, la señorita Harley usó cada gota, cada instrumento, cada venda para salvar vidas de verdad. El juez estudió el cuaderno un largo momento, pasando un dedo por las columnas de números. Esto es irregular. Lo irregular es un sistema que guarda remedios mientras la gente muere, dijo Eleanor. Lo irregular es un sistema que guarda remedios mientras la gente muere, dijo Eleanor. Lo irregular es colgar a una mujer por curar, solo porque le falta el permiso para comprar lo que sabía usar. Lo irregular, su señoría, es llamar robo a lo que debería llamarse necesidad. El silencio llenó la oficina, tan denso que Eleanor oyó el tic-tac del reloj sobre la repisa. Señorita Hartley, la ley es clara. Usted tomó lo que no era suyo. No importa su intención. Eso es robo. Podría mandarle lejos, 7 años en Australia. O podría pedir un juicio con penas más duras. Eleanor sintió que James se ponía tenso a su lado, la rodilla apretándose contra la suya. Ella mantuvo la cara quieta sin ceder. Pero, el juez dejó los papeles sobre el escritorio. El doctor Ashford anotó que usted no ganó dinero, que solo los remedios usaron para curar, que los pacientes se recuperaron muy bien. La miró por encima de los anteojos. Voy a ofrecerle una opción. ¿Qué opción? Aceptar una pena menor, 5 años de cárcel, perder la licencia de la bótica, pero sin destierro, sin juicio público. El caso se cierra en silencio. 5 años. Eleanor no podía aguantar 5 años. Perder la licencia era no volver a ejercer nunca. Era que Sarah Price, Thomas Fletcher y todos los demás se quedaran sin nadie. La sola idea le apretó el aire en el pecho. ¿O? Preguntó. ¿O ir a juicio público, contar su caso ante un jurado? Si la declara culpable la pena será peor, quizá la horca, por robarle a un hospital. Pero podrá defenderse en público, con su razón de la necesidad. Eleanor giró la cabeza hacia James. En los ojos de él vio el mismo cálculo que hacía ella. Una pena seguro, una apuesta que podía terminar en la soga. El juicio, dijo. Eleanor, empezó James, y le apretó la rodilla, pidiéndole que lo pensara. El juicio, repitió más firme, porque aceptar esa pena es admitir que estuve mal, es aceptar que salvar es un crimen, y eso no lo voy a hacer. El juez soltó aire despacio. ¿Entiende el riesgo? Sí, doctor Thornhill, usted no está acusado de nada, puede irse ahora. Voy a declarar para la defensa, dijo James enseguida, sin dejar espacio para la duda. Lo que enfrenta la señorita Hartley, lo enfrentaremos juntos. El juez los miró a los dos, uno al lado del otro. Los dos son unos necios. Tal vez, dijo Eleanor. Pero somos necios que creen que la medicina debe salvar vidas, no cuentas bancarias. El juicio es en 3 semanas. Prepare su caso, señorita Hartley. Lo va a necesitar. El juicio llamó más atención de lo que Eleanor esperaba. El tribunal de Old Bailey estaba repleto. El aire adentro era espeso, caliente de tantos cuerpos apretados. Familias trabajadoras de Southwark llenaban las gradas de arriba.
los pacientes de Eleanor, sus familias, gente a la que ella había sacado de la muerte. Entre ellos, más abajo, se sentaban los médicos de Harley Street, con sus abrigos oscuros, mirando como uno de los suyos declaraba a favor de una delincuente. Jefe de hospitales, gente importante de la medicina y la prensa, filas de periodistas con las plumas listas, oliendo el escándalo desde lejos. El caso de la fiscalía era simple, Eleanor había robado. Los registros lo probaban, el pase lo confirmaba. Ella misma lo había admitido. Robo era robo, la ley era clara. Después empezó la defensa. James declaró primero, con voz clara. Habló de lo buena que era Eleanor, de cómo había aprendido. Mostró revisiones que comparaban a sus pacientes con los del hospital. Mostró cuánto tiraba el Guis y cuánto aprovechaba ella. La señorita Hartley no robó, dijo, y se volvió hacia los jurados. Rescató, tomó remedios que iban a vencer sin usar, y con ellos salvó vidas que el hospital daba por perdidas. Si eso es delito, entonces toda nuestra medicina está podrida por dentro. El fiscal se paró de un salto. Lo que piensa el doctor Thornhill del sistema no viene al caso. Viene todo al caso, contestó James, sin bajar la voz. Porque la pregunta no es si la señorita Harley tomó remedios, la pregunta es si queremos castigar a alguien por salvar personas que morían, si queremos vivir en un lugar donde curar sea un delito. Después vinieron los pacientes, uno por uno, subieron a contar su historia con las manos apretadas y la voz insegura de quien nunca habló en un lugar así. La madre de Sarah Price fue la primera, le temblaba el mentón. Mi hija se moría de tisis. El hospital dijo que curarla costaba 2 libras. Yo no tenía 2 libras. La señora Hartley me cobró 2 chelines y le salvó la vida. Después, Thomas Fletcher le levantó la mano sana para que todos la vieran. Tenía una mano aplastada. El doctor Thornhill hizo lo que pudo, pero no podía pagar el control. La señora Hartley me atendió por 2 chelines. Me salvó la mano. Me salvó el trabajo. Estoy aquí porque gracias a ella todavía puedo darle de comer a mi familia. Después, Marta Greene, con el bebé dormido contra su hombro. Fiebre después del parto. Me moría. Mi bebé se moría. El hospital no me atendió sin pagarlo por adelantado. La señorita Harley vino a mi pieza, trajo remedios. Se quedó 3 días cuidándonos a los dos. No me cobró ni un centavo, porque sabía que yo no tenía nada. Los dos estamos vivos gracias a ella. 47 pacientes, 47 historias, 47 vidas que Eleanor había salvado con sus remedios robados. Cada voz que subía le apretaba a Eleanor un poco más la garganta, hasta que tuvo que morderse por dentro para no llorar delante de todos. El fiscal trató de no perder el foco. Esas historias no cambian el hecho de la que señorita Hardy robó. Todo el bien que se hizo no borra su delito. ¿Y entonces qué borra? James se puso de pie otra vez. ¿Qué delito se borra dejando morir a los niños? ¿Qué ley justifica dejar morir a Marta Greene en el parto porque no podía pagar 2 libras por un remedio que se iba a vencer solo en un depósito? La ley no tiene que justificar. Sí que tiene. Es justo lo que la ley debe hacer. Justificarse, demostrar que sirve a la justicia y no solo a la propiedad. James se volvió hacia el jurado y bajó la voz, hablándoles como vecinos. Escucharon a 47 personas decir que la señorita Hartley le salvó la vida, vidas que la medicina daba por perdidas porque esa gente no podía pagar. Ahora ustedes deben decir, ¿es justo ese sistema? Y si no lo es un delito arreglarlo? Por último subió Eleanor, sintió los ojos de toda la sala clavados en ella. Se agarró del borde del estrado y habló. Yo sabía que robaba, sabía que era ilegal, que me podían colgar por esto, pero ustedes acaban de escuchar lo que pasa cuando no robo. ¿Quién se muere y por cuánto dinero? Buscó los ojos del jurado, uno por uno. Así que robé, porque la otra opción era dejarlos morir, y con eso yo no podía vivir. Señora Hartley, dijo el fiscal, ¿cree que saber de medicina le da derecho a romper la ley? No, creo que unos niños que se mueren me dan el deber de romper las leyes injustas. ¿Y quién decide que leyes son injustas? Cualquiera con conciencia, cualquiera que mire un sistema que deja morir gente por la falta de dinero y lo vea como lo es, una barbaridad. La voz de Eleanor no tembló. No digo que tengo derecho a romper todas las leyes, digo que tengo el derecho y el deber de romper las leyes que ponen la propiedad por encima de la vida. Eso es anarquía. Eso es medicina, medicina de verdad. La que cura porque curar importa, no porque el paciente pueda pagar. Miró de nuevo al jurado. Soy culpable de robo, lo admito sin problema, pero no soy culpable de estar equivocada. Condénenme si quieren, pero la próxima vez que un chico muera en Southwark por 3 chelines que nadie tuvo, va a ser porque ustedes decidieron que valía más castigarme a mí. El jurado se retiró a deliberar. 6 horas.
6 horas en las que Eleanor no probó bocado ni pudo quedarse quieta con el estómago cerrado y las manos heladas. Cuando por fin volvieron, se puso de pie junto a James. Él le tomó la mano y se la apretó fuerte. Pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Sobre el cargo del robo del Guis Hospital, ¿qué decide el jurado? El vocero se puso de pie. Carraspeó. Culpable. A Eleanor se le aflojaron las rodillas. El suelo pareció moverse. James la sostuvo del brazo antes que cediera. Pero el vocero siguió, y la palabra hizo callar a toda la sala. El jurado pide clemencia. La señorita Harley rompió la ley, pero quizás la ley sea injusta. Pedimos la pena más baja posible. El juez lo pensó. El tribunal entero contuvo la respiración. No se oía ni el roce de un abrigo. Eleanor Hartley, es usted culpable de robo. La pena es de 1 año de cárcel. El murmullo recorrió las gradas de arriba. Pero por lo especial de este caso le perdono 6 meses. Cumplirá 6 meses y saldrá en libertad condicional. 6 meses, no la muerte, no el destierro. 6 meses. Eleanor soltó de golpe el aire que había estado guardando sin darse cuenta. Además, siguió el juez, su licencia de bótica queda suspendida mientras esté presa. Después se la devolveremos. No podrá ejercer más que trabajo de bótica. No podrá operar. No podrá diagnosticar ni recetar sin que un médico la supervise. Era clemencia. Una clemencia dura. Con las manos atadas, pero clemencia al fin. Doctor Thornhill, el juez se volvió hacia James. Usted no está acusado de nada, pero le vamos a avisar al colegio de médicos de que participó. Quizás revisen su licencia. James asintió, sin soltar la mano de Eleanor. Entendido, su señoría. ¿Tiene algo que decir? Solo que lo volvería a hacer. Todo lo que hice lo haría de nuevo, porque la señorita Harley tiene razón. La medicina es para curar, no para hacer dinero. Y si la ley dice lo contrario, entonces la ley tiene que cambiar. La cara del juez no dejó ver nada. Caso cerrado. Señorita Hartley, tiene 1 semana antes de entrar en la cárcel. Úsela bien. Eleanor y James salieron juntos del tribunal, y los pacientes de ellos rodearon las escalinatas. Aplaudían, le tomaban las manos, le decían gracias con los ojos húmedos. Estaban vivos, gracias a sus delitos, y ninguno lo iba a olvidar. 6 meses, dijo Eleanor, cuando por fin pudieron respirar. Puedo aguantar 6 meses. Podemos aguantar 6 meses, la corrigió James. Y después seguimos, juntos. Tu licencia. Puede que la suspendan, puede que no, como sea. No me voy de Southwark. No dejo el trabajo, no te dejo a ti. Eleanor se apoyó en su hombro un instante, ahí delante de todos. 6 meses de cárcel, pero viva. Y después encontrarían la manera, juntos. Algunas victorias son chicas. Esta alcanzaba. 6 meses después, primavera de 1820. Eleanor salió del portón de la cárcel de Newgate, y el sol de Londres le dio de lleno en la cara. Cerró los ojos un segundo, encandilada. Hacía meses que no sentía el sol así, sin rejas por medio. Estaba más flaca, más dura. La ropa le colgaba, pero viva. James la esperaba junto a la reja. A su lado estaba Meg, con su delantal de siempre, Sarah Price y su madre, Thomas Fletcher, Martha Green con el bebé, ya más grande, los 47 pacientes que había declarado, las 47 vidas que Eleanor había salvado. Bienvenida, dijo James. Eleanor no pudo sacar la voz. Solo cruzó los pasos que faltaban y la abrazó, hundiendo su cara en su pecho, dejándose creer que esto era real y no solo un sueño de celda. Caminaron juntos por Londres, pero no hacia Southwark, hacia otro lado, un edificio más grande, ventanas anchas y limpias, un cartel pintado a mano con letras nuevas. Clínica Médica Hartley y Thornhill. ¿Qué es esto? Tu regalo de bienvenida. James abrió la puerta y la dejó pasar primero. Adentro había una clínica de verdad. El aire olía a madera recién cepillada y a jabón. Salas de espera de pacientes, un lugar para operar con buena luz, una mesa de trabajo, el doble de grande que la vieja, estantes llenos de remedios ordenados, remedios legales, comprados con donaciones. ¿Cómo? El juicio te hizo famosa, la gente donó, familias trabajadoras juntaron sus monedas, ricos que se emocionaron con tu declaración, hasta algunos médicos que también creen que el sistema está podrido. Meg apareció desde el fondo, y por primera vez en años, Eleanor la vio sonreír. Estuvimos meses armando esto, esperándote. Eleanor recorrió la clínica despacio. Pasó las manos por las camillas, por los instrumentos alineados, por frascos ordenados con cuidado. Le costaba creer que todo esto existiera.
Mi licencia. Solo te dejan hacer trabajo de bótica bajo la supervisión de un médico, dijo James. Así que yo soy el médico que firma. Tú eres la boticaria, pero los dos sabemos quién va a estar curando de verdad. Solo hay que cuidar los papeles. Eso es legal, por poquito, James sonrió. Vamos a trabajar juntos, como antes. Tú te ocupas de todo. Yo firmo los formularios. El sistema se queda con sus papeles. Los pacientes se quedan con tu atención de verdad. Podrían quitarte la licencia si descubren... Que me la quiten. Prefiero que hacer medicina de verdad contigo que medicina falsa yo solo. Le tomó la mano entre la suya. Eleanor, pasé 6 meses visitándote en la cárcel. 6 meses armando esto con Meg. 6 meses esperando. No voy a parar ahora. Eleanor lo miró. Miró a Meg. Miró por la ventana a los pacientes que ya empezaban a juntarse afuera, esperando. Miró a la clínica que no debería existir, pero existía. El colegio de médicos revisó mi licencia, dijo James con la voz más baja. La suspendieron 6 meses, igual que tu pena. Me la devolvieron la semana pasada, pero con una condición. Puedo ejercer, pero me van a vigilar de cerca. Un error, una falta, y me la quitan para siempre. Entonces tenemos que cuidarnos. Nos vamos a cuidar, la sonrisa le llegó a los ojos. Pero también vamos a curar a la gente, salvar vidas, hacer lo que nacimos para hacer. Esa noche, ya atendidos los pacientes y cerrada la clínica, Eleanor y James subieron al pequeño apartamento de arriba, modesto, limpio, de ellos. Perdón, dijo Eleanor sentándose en el borde de la cama, por todo lo que perdiste por mí. No perdí nada que importara, perdí colegas a los que le importaba más el estatus que curar. Perdí un consultorio hecho de tratar problemas que no existían. Perdí una comodidad que compré ignorando el sufrimiento que me enseñaron a evitar. James se sentó a su lado y le rodeó con el brazo. Pero te gané a ti, gané un sentido, gané una vida de verdad, una que significa algo. Va a ser muy difícil, vamos a batallar, el dinero va a faltar, el sistema nos va a mirar de reojo, un error y... Lo sé, y no me importa. Le besó en la sien. Eleanor, enfrentaste la horca antes que decir que curar estaba mal. Si tú pudiste hacer eso, yo puedo aguantar que me vigilen. Poco dinero, colegas que cruzan la calle que no saludan, todo. Eleanor apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. 6 meses de cárcel, licencia recortada, carrera manchada, y sin embargo, nunca en su vida se había sentido tan entera. Gracias por quererme. Eso no es para agradecer, le abrazó más fuerte. Ya te dije que soy tuyo, ahora tenés que aguantarme. Eso va a llevar un buen rato. Bien, no pienso irme a ningún lado. Afuera, Londres seguía su vida sin enterarse de nada. De la clínica chica, del amor que no debía haber pasado, de una idea testaruda de dos personas que decían que la medicina debe curar sin importar el pago. Por dentro, Eleanor y James habían levantado algo nuevo, algo que la ley no lograba tocar del todo, algo que importaba. Y aquí termina nuestra historia de hoy. Otra para la bolsa de injusticias de la época. Me gustan mucho las de este estilo. Siempre me gustaron las historias con underdogs, los que pelean cuando todo está en contra, cuando es difícil y aún así siguen peleando. Pero esta también me deja una pregunta dando vueltas. ¿Cuándo la necesidad justifica romper la ley? Eleanor salvó 47 vidas con remedios robados que estaban destinados a tirarse sin usar. 47 personas vivas, porque Eleanor rompió la ley. Eligió robar y lo volvería a hacer. Entonces, acaba la pregunta para ustedes. Si tuvieran la habilidad de Eleanor y vieran morir unos niños, ¿robarían para salvarlos? ¿O cumplirían la ley y los dejarían morir? Es fácil decir que seríamos valientes, que haríamos lo correcto pase lo que pase, pero Eleanor nos muestra lo que eso cuesta de verdad. 6 meses de cárcel, antecedentes, el miedo constante a que le quitaran la licencia para siempre si salía de la línea. Pagó caro por salvar vidas. La verdad es que casi ninguno de nosotros va a vivir la decisión de Eleanor. Casi nadie va a tener que elegir entre romper la ley y ver morir a la gente. Casi nadie va a tener la habilidad de salvar vidas, ni la oportunidad de robar lo que haría falta. Para casi todos, la pregunta va a quedar en teoría. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Alguna vez tuvieron que elegir entre cumplir las reglas y hacer lo correcto? ¿Alguna vez vieron una ley que se sentía más injusta que romperla? Cuéntenme en los comentarios. Si llegaron hasta aquí, ya saben si esto es para ustedes. Si les llegó, un me gusta le dice a YouTube que siga mostrando historias así. Y suscríbanse, significa que la próxima vez no tienen que buscarme. Yo los encuentro a ustedes. Hasta que volvamos a encontrarnos.
Recuerden que algunas leyes existen para proteger a los poderosos, no a los débiles, que la necesidad no borra el delito, pero sí nos obliga a preguntarnos qué importa más, la ley o las vidas a las que debería cuidar. Y a veces la elección más correcta es la ilegal. Se despide su narrador, Cal. Buenas noches, de parte de la Pluma Nocturna.